Bueno, como les prometí, vamos a hablar de ese archivo en las cajas de cartón y de qué cosas podíamos cambiar para ser más productivos, trabajar menos y estar más organizados. Primero quisiera hablar sobre unos conceptos generales, muy generales sobre el archivo. Y es que el concepto de archivo total está compuesto por el archivo de gestión, que es lo que tienen ustedes en ese momento, en lo que están trabajando, el archivo activo. Un archivo central, que es cuando ya no vamos a utilizar más esos documentos pasados 2, 3 años, dependiendo de la valoración que se haga en esas tablas de retención documental, trasladamos a ese archivo central, archivo semiactivo, y vamos a tener un archivo histórico. En nuestra organización, en la corporación, el archivo histórico es muy importante porque la corporación como tal está haciendo una cantidad de proyectos que son fundamentales para el desarrollo del país y de las comunidades. Entonces vamos a tener un componente histórico bastante interesante y tenemos que pensar en cómo vamos a documentar esos archivos. Características de los documentos entonces. Cuando hablamos de archivos y cuando hablamos de la parte contable, pues nosotros tenemos que proteger unas características de los documentos. Primero, la integridad, que es el carácter completo e inalterado del documento, protegido contra cualquier modificación no autorizada, tanto en los documentos físicos como en los documentos electrónicos. Íntegro, que yo tenga completo todos mis documentos de archivo y todo el expediente y a la vez cada uno de los documentos. Autenticidad, que es lo que afirma ser, que ha sido creado y enviado por la persona que dice que lo creó. Esto en el documento físico es sencillo porque pues está firmado por el jefe y uno le conoce la firma al jefe y no hay problema, pero ya en los electrónicos las cosas cambian. Fiabilidad, pues que podamos confiar en la información que contiene el documento, y muy importante, disponibilidad, que esté disponible todo el tiempo de retención de ese documento. Es decir, hablamos de 20 años de conservación de este tipo de documentos. En el momento que necesite un documento debe estar disponible rápidamente. Si se demora más de 5 minutos buscando un documento, pues ya está perdiendo tiempo. Y el tiempo que pierden las personas en buscar documentos físicos aproximadamente equivale a 500 horas de trabajo al año. Y si hablamos de documentos electrónicos ya no son 500, son 600. Porque lo guarda en una carpeta, porque de pronto lo metió en el WhatsApp, porque era un correo electrónico y no lo archivó adecuadamente, o porque le puso 2 veces el nombre, en fin. En el área contable es indispensable por el valor probatorio de las actuaciones, por las cuentas que tenemos que darle a terceros, esa rendición de cuentas que tiene que dar el área contable, pues tener el documento íntegro, auténtico, confiable y disponible. ¿Cómo vamos a garantizar esto? Primero, con la foliación. La foliación es la que me garantiza que está íntegro, porque cuando yo lo voy produciendo y lo voy archivando, pues le voy poniendo que es el 1, el 2, el 3, y si me llega a faltar algún folio, pues ya sé que algo pasó. Cuando hablamos de foliar en archivo, hablamos de hoja. Un folio es una hoja y la foliación, acción de numerar hojas. ¿Cómo se hace la foliación? En la esquina superior derecha. Siempre en posición de lectura. Si el documento es vertical, será aquí. Si el documento es horizontal, será en la posición de lectura. Como en archivo no existen páginas, entonces solo existen folios, pues hay que dejar una anotación si ese documento tiene información en la otra cara. Entonces, cuando el documento tiene información por las 2 páginas, simplemente se coloca folio 1/B, que quiere decir que hay información por las 2 caras. Cuando solo tiene información por una cara, se llama folio recto. Cuando tiene por las 2 caras, la otra cara se llama folio vuelto. Y esta es la forma correcta de foliar. ¿Cómo se hace la foliación? En lápiz.
en lápiz. Ahora estamos tratando de inventarnos un sello que haga la foliación con grafito para que quede como un lápiz, pero no hemos podido. En algunas áreas contables lo hacen con los sellos, pero no es recomendable. Lo recomendable es que se haga en lápiz. Entonces, la foliación que me está garantizando que todo lo que yo archive está ahí. Porque de nada nos sirve matarnos y sacar miles de copias para que el día que vamos a buscar un documento justo ese no aparezca. Sin embargo, sé que a ustedes no les ha pasado, por lo que los felicito, la verdad, porque ese es el pan nuestro de todas las empresas. El documento que se pierde, por el cual se pierde un proceso jurídico, por el cual tenemos problemas. Por eso se les obliga con las normas a las empresas a cumplir con un sistema de gestión documental. El segundo instrumento que me va a garantizar esa integridad de esos expedientes, pues es un formato único de inventario documental. Es decir, acá yo voy a colocar todo lo que tengo. Caja número 1 se inició el 1 de enero, terminó el 10 de enero. El nombre son comprobantes de egresos, es una caja y contiene 600 folios. Está en soporte papel. Esto se hace tanto para documentos electrónicos como para documentos físicos. Entonces, aquí ya me queda garantizado totalmente la información. Sin embargo, hay otro instrumento de descripción archivística que es la hoja de control. Cada caja que vamos teniendo, pues vamos a colocarle qué le vamos metiendo a la caja. Entonces yo digo, el 20 de enero tengo el comprobante 1 y los folios son del 1 al 10. Hagan de cuenta que es un libro y este es el índice del libro. Unos archivos sin un índice, pues cualquiera puede entrar al área contable y si los tenemos los acetas ahí, pues entra a las 6 de la tarde cuando todos se han ido, saca una factura y nunca nos dimos cuenta. Acá esto me garantiza que la factura estaba y a la vez me ayuda a dar una cantidad de protección a los documentos porque si presto el expediente, si a alguien le presto los egresos, pues también llevo un control sobre los préstamos y ya sé si me falta o no me falta un documento. Entonces, los invito a hacer la foliación, les va a ayudar mucho y les garantiza esa integridad de esos expedientes. Ahora, procesos de gestión documental, tenemos 8 procesos básicos, principales para comenzar, que es planeemos porque si ya no tenemos dónde meter y seguimos así, ¿qué vamos a hacer en el futuro con todos estos documentos que estamos produciendo? Ahora, producción, ¿qué es producción? ¿Cómo los recibo? ¿Cómo los distribuyo para que lleguen a la persona que debe realizar un trámite? Y a la vez, ¿cómo los produzco? Si los estoy produciendo electrónicos, si los estoy imprimiendo o si los estoy produciendo físicos. Gestión y trámite se refiere a que todo documento que llegue y tenga que hacerse un trámite, pues se verifique que sí se hizo. Allá son súper juiciosos, pero un día de pronto a alguien se le olvida algo y preciso era algo gravísimo, podríamos tener problemas. Organización es en el que nos vamos a basar. ¿Cómo vamos a organizar? Transferencia es ese proceso mediante el cual yo le paso de ese archivo de gestión, como estoy trabajando en este momento, a ese archivo central o esa bodega de archivo que lo debería hacer mediante unos inventarios documentales para saber qué es lo que estoy llevando allá y el día que se pierda algo fijar las responsabilidades. Disposición, la disposición la vamos a ver en las tablas de retención y es lo que vamos a hacer al final de cuentas con esos documentos. O los eliminamos, o los conservamos totalmente, o los pasamos a un medio técnico. Los medios técnicos pueden ser digitalización, microfilmación y muchos más que están saliendo en este momento con las nuevas tecnologías de la información. Preservación hace referencia a cómo vamos a conservar esos documentos físicos y electrónicos durante todo el ciclo de vida. Es decir, si un correo electrónico es parte de un comprobante de egreso y yo no lo puedo imprimir, ya veremos ahorita por qué. ¿Cómo hago para
conservarlo en su formato original, que es el que tiene valor jurídico y probatorio durante los 20 años. Y el proceso de valoración, que es darle un valor a cada uno de los documentos. Entonces, esos son nuestros principales procesos en gestión documental y van a venir acompañados de unos instrumentos archivísticos. Esto se los cuento muy general porque ustedes van a oír hablar de las tablas de retención, que es lo que estamos haciendo, pero no son solamente tablas. La tabla es un listado de los documentos que me dice cuándo los puedo eliminar. Entonces, por ejemplo, el presupuesto. Todo lo referente al presupuesto de ejecución presupuestal generalmente pues no se guarda más de 5 años, porque ya pierde su valor primario. Pero si hablo de un acta, pues el acta la tendré que conservar toda la vida. Entonces, ¿quién me va a decir eso? Las tablas. ¿Quién nos va a aprobar las tablas? Un comité de archivo. Pero hay un proceso en el de planeación, pues vamos a tener un plan institucional de archivo donde vamos a decir, realmente el plan institucional de archivos nos dice el qué necesito hoy. Entonces, hoy necesito una unidad de correspondencia, hoy necesito reducir la producción de documentos, hoy necesito ser más efectivo, hoy necesito tener unas tablas, que va acompañado de un programa de gestión documental. El programa de gestión documental me va a decir el cómo. Entonces yo voy a decir, mire, de ahora en adelante no voy a imprimir las conciliaciones bancarias y cada vez que hagamos un convenio, pues vamos a explicar que tenemos una política de uso responsable y efectivo del papel que está dentro de nuestro programa de gestión documental y que por eso no imprimimos. Aquí ya minimizamos muchas acciones de los revisores fiscales y de las asustadurías, como les decimos nosotros, contralorías, procuradurías, porque ustedes hacen convenios con el Estado. En cualquier momento viene una contraloría a pedirles una cantidad de información. Si todo lo tengo condensado en mi programa de gestión documental, pues se van a dar cuenta que es que yo no imprimo porque es una política organizacional, no porque se me ocurrió. Y un modelo de requisitos para la gestión de todos esos documentos electrónicos. En producción las tablas, en gestión y trámite tendré unas tablas de control de acceso, es decir, no todo el mundo puede mirar todo. ¿Quién puede mirar qué y por qué y bajo qué condiciones? En organización pues tendré bancos terminológicos de series, qué es lo que quiere decir cada documento, inventarios documentales, cuadros de clasificación. Y de aquí en adelante voy a tener siempre tablas. Tablas porque la tabla es la que me va a decir cuándo hago la transferencia. La transferencia no se hace cuando se llena el archivo, sino cuando se determina en la tabla. Y haremos unos cronogramas de transferencias documentales. Entonces, básicamente, esos son los procesos que tengo que desarrollar. Aquí hay cosas interesantes porque si empezamos a hacer una unidad de correspondencia funcional y unos flujos electrónicos con nuestro software, pues ya muchas cosas que se hacen con el sellito que me mostraron y con la firma, pues se van a volver procesos electrónicos de un segundo, donde nosotros en el área contable tenemos una prueba de que esa persona, mediante una firma electrónica, ingresó a ese documento y aprobó el documento. Entonces, todo eso es muy interesante, todo eso nos va a ayudar, nos va a hacer más efectivos y nos va a hacer la vida más fácil. Además, nos va a reducir costos, porque muchas veces los costos que tenemos en los archivos son innecesarios y no se miden. Más o menos, los estudios que hemos hecho es que el 15% de los ingresos se gasta en insumos de archivos, en procesos de archivos, en tiempos de archivos, en abrir huecos, en pegar papelitos, en meter en carpetas, que son procesos que no son productivos para ninguna organización ni para ninguna persona, sino que estamos acostumbrados a hacerlos. Cuando los eliminamos, vamos a ver que el ahorro en tiempo y la efectividad de la empresa se incrementa. Bueno, pero sigamos. El área contable en todas las organizaciones en general es la que produce el 80% de los documentos. Y no se mide que esta producción me va a generar después unos costos de almacenamiento, ya sea que ustedes alquilen unas bodegas
o que ustedes vayan y tercericen ese proceso y lo lleven a una bodega especializada. Alquilar una bodega, buenísimo, ustedes van y llegan todas sus cajas, pero resulta que tienen que mirar las condiciones y los documentos para que puedan tener una buena preservación en el tiempo, pues deberían tener una temperatura de 15 a 20 grados, una humedad relativa de 45 a 50 grados, no pueden estar en un parqueadero, en ciertos sitios porque pues, el gas carbónico va a cristalizar esos documentos y si hay humedad se me van a llenar de hongos. De pronto hay uno que otro ratón que se come un pedazo de documento o vamos a tener otro tipo de insectos que se comen los documentos también, como los pececitos de plata que se van comiendo las letras de los documentos. Entonces, las condiciones donde almacenemos en ese archivo, tanto central como histórico, van a ser fundamentales. Por eso es costoso. Lo más costoso de construir y de tener, más que un hospital, es un archivo, porque tiene que garantizar flujos de ventilación, tiene que garantizar humedad, tenemos que tener un higrotermómetro que me esté midiendo automáticamente tanto temperatura como humedad. Si no, de nada me sirvió alquilar la bodega, pues, ¿para qué? Si se me van a deteriorar. En cuanto a los documentos contables, siempre aplicamos la ley 962 del 2005, siempre que hablemos de empresas, de convenios con empresas privadas. Y siempre que no tengamos condiciones tributarias como la que tienen ustedes de saldos a favor, que aumenta los tiempos de firmeza de esas declaraciones tributarias. Entonces, hablamos de 10 años, que es lo que nos dice la norma. En la corporación podríamos tomar los 10 años para ciertos documentos y los 20 para otros, pero este proceso es muy costoso. Ponerme yo a seleccionar uno por uno cada documento, a ver cuál guardo 20 y cuál guardo 10, pues requiere una cantidad de personal y pues a la hora de la verdad no es productivo el proceso. Entonces generalmente uno deja un tiempo para todos. Sin embargo, lo que me interesa aquí es que la norma me dice a elección del comerciante su conservación en papel o en cualquier medio técnico o magnético o magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta. ¿Y cuál es ese medio técnico? Nuestro software de contabilidad. Entonces nosotros en el área contable todo el tiempo estamos produciendo documentos electrónicos. ¿Sí? Porque usamos un aplicativo de contabilidad. Y cuando estamos haciendo la nómina, pues no tenemos aplicativo de nómina, pero lo estamos haciendo mediante un documento electrónico que es esa hoja de Excel, que está comprobada con los PDFs que estamos enviándole a cada uno de los empleados y a la vez con los pagos que se les está haciendo. La invitación es que no se imprima ningún tipo de documento electrónico, excepto cuando sea absolutamente necesario porque va a cumplir una función. Me van a afirmar que le estoy pagando en efectivo, listo. Pero una transferencia bancaria, pues ¿para qué la voy a imprimir? Si eso ya está reflejado en el extracto del banco. Lo que yo hago es que creo unas carpetas electrónicas digitales y voy guardando cada una así en cada carpeta. Si quieren la puedo abrir por número de comprobante. Tienen que mirar qué metadatos le van a meter para que cuando la necesite la tenga disponible en el momento en que la necesito. Luego ya estaremos hablando de incluir todo esto en un sistema grandísimo de gestión documental donde va a estar todo. Y más fácil todavía. Básicamente es eso. Documentos que nacen electrónicos, se conservan electrónicos todo el ciclo de vida y se conservan en su formato original. Porque cuando yo los imprimo, ciertos documentos electrónicos como el WhatsApp, como un correo electrónico, como una grabación de una llamada, mediante la cual ya puedo estar haciendo contratos, no los contratos no tienen que ser siempre físicos, yo ya puedo hacer contratos electrónicos desde el año 1999 con la ley 527, cuando los imprimo pierden su valor jurídico y probatorio. Entonces de nada me sirvió
imprimir el correo electrónico, meterlo ahí, borrarlo en el sistema, porque eso no tiene integridad ni autenticidad. Nadie me va a garantizar que eso sí era un correo electrónico. De pronto eso es una hoja en Word que usted escribió, la imprimió y la metió ahí para salvarse de un proceso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que guardar? El documento electrónico. Bueno, no, sigamos porque yo creo que ya les cogió el afán. Errores. Pegar los papelitos, eso es tiempo mal invertido. Para eso se usan unos sobres tamaño carta de calidad archivo y meto todos los papelitos, a cada uno le doy su número y cómo los voy a buscar con el reembolso. Que no, que el revisor fiscal me exige eso, pues es que esa no es función del revisor. Para eso tengo yo un programa donde digo, no vamos a pegar nada porque ese tipo de pegantes dañan los documentos y más cuando son documentos, cuando son en papel químico. Este papel químico se borra. Entonces, todo lo que sea en papel químico sí se tiene que fotocopiar. Sin embargo, pues no he tenido problemas con la DIAN cuando me han pedido documentos y les mando todo borrado porque ya ellos saben que eso se borra. Pero el hecho no es ese, el hecho es que yo quiero garantizar que ese documento me dure los 20 años y un documento en papel químico no me va a durar los 20 años. Algunos duran un año y algunos duran 6 meses. Todo depende del tipo de caja registradora que se tenga. Entonces, práctica que se debe eliminar. Los acetas, yo odio los acetas por muchas razones. Primero por el costo, valen 8.000, 9.000 pesos. Mientras que yo puedo usar una caja de cartón que me vale, depende de la cantidad que compre, me puede valer entre 800 pesos y 2.300 pesos. Y no me genera reprocesos. Cuando archivo en acetas, el aceta no me va a durar los 20 años. ¿Por qué? Porque tiene material metálico. Y ese material metálico se oxida. Además se deterioran y los documentos quedan todos dañados, rotos, miren, esos quedan todos ahí rellenos. Entonces, aunque los que ustedes me mostraron estaban muy organizados, pero me voy a la norma técnica. Las normas técnicas colombianas son las buenas prácticas y hay una norma técnica que me va a hablar de todas las buenas prácticas de archivo, que es la 5397 del 2005, que sigue estando vigente y me dice no son unidades de conservación. Ni el aceta, ni este tipo de carpetas que tienen elementos metálicos y requieren de perforaciones. Pero posteriormente, en el año 2014, ya el Archivo General de la Nación, que es el órgano rector de los archivos en Colombia, ya saca una norma donde dice, oiga, no se pueden utilizar pastas de aceta o argolla. ¿Por qué? Porque ya está comprobado que el documento se le va a deteriorar. Entonces, 1, costo, 2, no cumple la función para la cual fue comprado y 3, estamos perjudicando el medio ambiente. Además, lo que me cabe en una aceta, pues me va a caber el doble en una caja de cartón. Entonces, la invitación es que empecemos a archivar en nuestras cajas. Tipos de cajas de cartón, pues vamos a tener esta primera que es la X100, que es la que se puede usar en el archivo de gestión. Yo les dije que las cajas nunca deben tener perforaciones. Sin embargo, tengo un problema grande y es que los productores de cajas, como la caja crea unos microclimas dentro de la caja, y esos microclimas humedecen los documentos y dañan los documentos y la caja debe tener ventilación. En lugar de hacer unas ranuras especiales para ventilación, ponen unos huecos grandísimos. Sin embargo, eso lo solucionamos después cuando ya se utilice en el archivo de gestión. Le vamos a poner una cinta especial para archivo donde reducimos el tamaño del hueco para que no se nos metan el ratón, la cucaracha y etcétera. Cuando terminamos estas cajas y tenemos ya 4 o 5 cajas, las metemos en una X300. Y aquí, ¿qué estamos haciendo? Optimizando totalmente el proceso. No tenemos que tener reprocesos. Forma de archivar, pues están estos ganchos, que son los que
en algunas empresas se están usando para no perforar el documento. Yo les digo que cuando uno ya se adapta a no perforar, la vida es más fácil. Esas perforaciones son peligrosas porque podríamos quitarle la integridad al documento y estamos perdiendo tiempo. No se necesita perforar. Entonces pongo este gancho. Lástima que todos son metálicos, pero lo uso durante el año mientras tengo las cajas activas y luego lo elimino. Si les da mucho miedo, pues entonces utilicen el gancho de plástico. Sin embargo, esto es una súper solución. Ustedes van a ver. Y no usar para nada clips ni cosedoras. No hay necesidad. Está foliado, está en orden, está dentro de una caja, no le va a pasar nada. No necesito ponerle 1000 ganchos de cosedora. Porque es que después me va a tocar poner una persona a que quite todos los ganchos de cosedora. Entonces gastamos plata, gastamos tiempo y esa persona me sale bastante costosa. Una o varias. Ustedes tienen una producción considerable que pues se tiene que minimizar. Cada caja debería tener una marcación en la que diga a qué área corresponde, qué es lo que está archivado dentro de la caja, fechas iniciales. Las fechas extremas van a ser fundamentales, porque si me pone comprobantes de egreso año 2020, pues me toca abrir todas las cajas y mirar uno por uno a ver qué fechas tienen esos comprobantes. Entonces, iniciamos, finalizamos y va a tener el número de folios. Si contiene carpetas, si de pronto deciden no meter todo directamente en la caja, sino meterlo en unas carpetas, pues diremos el número de carpetas que contiene la caja. Para la transferencia y ya para cuando yo voy a mi archivo central, lo único que a mí me interesa acá, lo que más me interesa, pues me interesa todo, pero lo que más me interesa es el número de la caja. Porque es que yo ya digo, en la caja 1 tengo los comprobantes de egreso de esta fecha y mi búsqueda va a ser de máximo 5 minutos. Si se demoran más de 5 minutos, estamos mal de tiempos. Si hablo de documentos físicos, cuando ya convirtamos todo eso en documentos electrónicos, las búsquedas van a ser de 40 segundos. Entonces, de 5 minutos a 40 segundos, pues mire lo que estoy ahorrando. Súmelo en días y súmelo en meses y súmelo en años. Ahora, tenemos que hablar de seguridad en la información. La seguridad en la información, hay una norma ISO específica que es la 27000. Yo adoro las normas ISO. Entonces me va a hablar de esa seguridad en la información. Los documentos que estamos produciendo son información, tanto físicos como electrónicos. Y estos documentos siempre van a tener unas amenazas. Hay unas amenazas de origen humano que son deliberados. Me llevo la carpeta porque es que ahí hay algo que de pronto no me conviene. Apenas se descuiden me la llevo. O renuncio al cargo, formateo el disco duro, o renuncio al cargo y me llevo las carpetas que yo estaba manejando con los contratos. Entonces ahí hay una pérdida de información que puede ser muy grave. Pero también pueden ser no intencionados, como usar esos materiales metálicos, como no archivar bien, ya les voy a decir las prácticas inadecuadas. O estarme tomando el cafecito y encima del documento pues se me regó el cafecito. Contaminación de hongos, temperaturas inadecuadas, un incendio en la oficina, una inundación. Uno piensa que eso nunca le va a pasar, nunca, pero pasa. Plagas, hongos, bacterias o un desastre natural. Entonces, nuestros documentos están expuestos a todas estas amenazas. Si se quemó la Catedral de Notre Dame, pues de ahí en adelante cualquier cosa se podría quemar y tenemos que prevenir ese tipo de situaciones. Por eso los invito a generar esos documentos electrónicos que me sirvan de contingencia si pasa algo. Porque si se nos llegase a quemar la oficina, que Dios no lo quiera, y una empresa nos ha dado unos recursos, pues lo primero que me va a decir, bueno, ¿y usted tiene algún plan de contingencia? ¿Dónde tiene eso almacenado? ¿Dónde tiene, al menos dónde tiene el backup del software de gestión documental con toda la información? ¿O dónde tiene los PDFs? Porque es que yo podría recuperar la información, pero si no tengo nada de nada, pues grave. Bueno,
Error que tenemos, falta de seguridad en la información en el software contable. ¿Qué pasa? Todo el mundo se presta las claves. Yo no sé, allá no creo que pase, pero pues yo les cuento. Prestar una clave, pues es gravísimo porque ¿cómo firmo yo? Mediante una firma electrónica. La firma electrónica es esa clave que usted tiene de acceso al sistema. Entonces uno se presta las claves, ay, présteme que yo no puedo entrar a tal lado. Entonces, y eso nos puede traer unos problemas gravísimos. No sé qué van a hacer con esa clave. No sé qué problema pueda tener. Entonces, las claves de acceso, los controles de la información, si son documentos físicos, pues tendrán que estar con llaves. Si son documentos electrónicos, tendremos que tener cuadros de acceso y un control al acceso de esos documentos. Ese es otro error. Error que no se tiene copias de respaldo de los backup y, como les decía, en cualquier momento, si Dios no lo quiera, ocurre una tragedia, pues tenemos que tener esos backup, preferiblemente en la nube. Y generar esos documentos, si ustedes lo hacen desde la fuente, desde el momento en que llega la factura, ya se digitaliza, se sube al sistema, pues mire que a pesar de que la DIAN y otros órganos de control nos van a hablar de tener el documento físico, yo ya tengo por lo menos solucionado para fines de contingencia. Aunque yo podría hacer una digitalización con fines probatorios y eliminar todos los documentos físicos. Eso también me lo permite la ley y eso no tiene problema. Lo que pasa es que aquí ya requiere un cambio de conciencia más grande, pero eso lo hemos hecho en algunas empresas y ha funcionado bien. Entonces, básicamente, ¿cuáles serían las prácticas que nos alteran? Uno, consumir bebidas cuando estemos en la parte de archivo, firmar con tintas húmedas. Las tintas húmedas, cuando se firman con estilógrafos, la duración no es mucha porque se oxidan y se corren y el documento ya perdió su integridad. Hacer anotaciones, hacer muñequitos mientras uno está hablando por teléfono, usar resaltadores, todo lo que sean materiales metálicos, todo lo que sean pegantes. Los pegantes para archivo deben ser libres de ácido. Cualquier tipo de pegante lo que hace es llenarme de hongos el documento. Empastar documentos, bueno, ustedes ya superaron esa etapa, aquí no hay ningún problema. Ese no hay problema. Entonces, básicamente es eso. Básicamente es que empecemos a archivar en nuestras cajas, que tratemos de no perforar los documentos, que no imprimamos los documentos físicos, que hagamos un análisis para imprimir únicamente lo que sea absolutamente necesario. Muchísimas gracias, espero que con esto empecemos nuestro proceso y empecemos a cambiar esos hábitos y vamos a ver que en un año, al principio es difícil, pero en un año ya estamos totalmente adaptados. Entonces, muchísimas gracias por haberme escuchado, espero que nos veamos muy pronto.